Sí, adelante, Cami. Está grabando. Hola, bienvenidos, bienvenidas. De, estamos grabando anteriormente este video por problemas técnicos, pero vamos a dejar todos estos conocimientos y esta experiencia también disponible en YouTube, así que no vamos a estar en directo, pero igual es interesante poder escuchar lo que tengan nuestros expositores y expositoras. Así que vamos a partir. Eh, Y vamos a hablar un poco de cuáles son las expectativas que tiene la juventud en torno a los desafíos, la relación con los derechos humanos, cuáles son las actitudes que estas presentan frente a los derechos humanos. Así que hoy día nos acompañan Mónica Salineros e Ignacio Escobar del Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos, Ángela Erpel de la Fundación Heinrich Böll y Joaquín Paredes de la Corporación MOT. Primero va a hablar Mónica Salineros e Ignacio Escobar referente al Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos, así que vamos a partir con 10 minutos y 10 minutos. Posteriormente seguirá Ángela y posteriormente Joaquín. Así que les deseo la palabra Mónica. Hola Cami, muchas gracias a todos de nuevo por estar acá luego de nuestro impasse, pero bueno, así son las cosas en internet y bueno, somos una organización autogestionada muy comprometida, así que vamos a seguir para que podamos tener esta conversación al menos de manera diferida, como decía acá. Yo voy a presentar los resultados de la segunda parte de nuestra encuesta, que fue realizada el año pasado, ¿no? Sobre juventudes y derechos humanos aplicada a personas entre 14 y 29 años en Chile. Yo específicamente voy a hablar de los módulos que tienen relación con educación en derechos humanos y luego Ignacio hablará sobre manifestación pública. Comparto yo, Ignacio, compartes tu cuenta. Sí, comparte nomás, adelante. Ya, bueno. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de nuestra encuesta, ¿no? Ya la hemos difundido su característica y la primera parte de los resultados. Es una encuesta que inicial sobre nueva constitución. Fue aplicada entre agosto y noviembre del 2021 en una plataforma online a personas, como les decía, entre 14 y 29 años y llegamos a 1.215 casos. Las edades en las que se concentran quienes respondieron está entre los 20 y 24 años. La mayor cantidad de quienes respondieron también son mujeres, ¿no? Y tan solo un 30% son hombres. Además, la identidad de género, observamos, ¿no?, que hay una cierta diversidad, pero se sigue concentrando en la identidad de género femenina. Las personas que se consideran parte de los pueblos originarios llegan al 10,7% y de la afrodescendencia alcanzan casi un 4%. La ocupación principal de las personas que responden a la encuesta es ser estudiante de educación superior y por tanto eso tiene relación con que el nivel educacional de la mayoría no sea superior e incompleto. Comentarles también que esta encuesta es una encuesta no probabilística y por tanto quienes responden, ¿no?, son personas interesadas en estos temas, no por eso deja de ser un instrumento especialmente rico y relevante respecto a quienes efectivamente tienen un compromiso mayor y van a hacer mayores demandas respecto al ejercicio de los derechos humanos. Respecto a los resultados de la primera parte de nuestra encuesta, eh, quisiera recordar que para el 82, casi para el 83% de la juventud encuestada, los derechos humanos son muy importantes y también contar con leyes que protejan nuestros derechos humanos. Mientras que el 62% considera que el Estado de Chile respeta entre nada, muy poco y poco los derechos humanos.
Las juventudes perciben que las instituciones que más vulneran los derechos humanos son CENAME, Carabineros de Chile y Fuerzas Armadas, y los derechos que tienen una percepción más negativa respecto a su garantía son los asociados al acceso a una justicia independiente e imparcial, lo que hemos planteado muchas veces que es bastante grave en un contexto democrático. Además, respecto a la nueva constitución, el 90% de las personas entre 14 y 29 años consideraban, ¿no?, que les parecía muy importante que la nueva constitución resguardara de forma explícita nuestros derechos humanos, y el 85% confiaba en que eso iba a suceder, ¿no? Pero solo un 14% tenía mucha confianza. Lo que sí tenía mucha confianza en que serían resguardados el derecho humano a la salud, el derecho humano al agua y el derecho humano a la igualdad y no discriminación en base a las discriminaciones, ¿no?, sexo-género. Respecto de la segunda parte que mostraremos hoy día un poquito más en detalle, que tiene relación con el módulo de educación en derechos humanos, comentarles que, en términos generales, las juventudes consideran que la incorporación de la educación en derechos humanos es muy importante en todos los niveles educativos y también en la formación de las y los funcionarios públicos. Por su parte, la opción que tiene la mayor proporción de muy importante que la educación en derechos humanos sea incorporada es la formación de juezas, jueces y funcionarios del sistema judicial, lo que es coherente con la percepción de menor garantía, ¿no?, y de mayores problemas de garantía respecto a los derechos asociados al acceso a una justicia independiente e imparcial. En todos los niveles educativos, las mujeres y disidencias consideran más importante su incorporación frente a lo que declaran los hombres cis, y a medida que va creciendo, ¿no?, el tramo etario, o va aumentando el tramo etario, se incrementa la importancia de incorporar en todos los niveles educativos, así como en funcionarios públicos, profesionales de la salud y del Poder Judicial, la formación en derechos humanos. Si bien, bueno, también observamos, ¿no?, que hay un aumento respecto a estar totalmente de acuerdo en que la formación en derechos humanos a gendarmerías, policías y fuerzas armadas es fundamental para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas en Chile, creo que el caso es un 76% de nuestra muestra, y en la formación de derechos humanos para las funcionarias y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de las fuerzas armadas, en la que las personas entre 20 y 24 años consideran que es muy importante en mayor proporción que el resto de las personas, y podríamos decir que esto de alguna manera tiene relación con la participación en manifestaciones públicas que veremos en la segunda parte con Ignacio. Aquí pueden ver las distintas opciones de incorporación de educación en derechos humanos y cómo se les preguntó a nuestros encuestadas y nuestros encuestados sobre la importancia de la incorporación de la educación en derechos humanos en la educación obligatoria, en la educación superior, en la capacitación a funcionarios públicos, del Poder Judicial y personal de la salud. La opción que tiene menos es la educación universitaria, donde pareciera ser que es menos importante, quizás porque ahí hay una incipiente, ¿no?, educación en derechos humanos. Desde el punto de vista, ¿no?, del sexo asignado al nacer, las mujeres consideran en mayor proporción que hombres y que intersexuales la importancia de la incorporación de los derechos humanos en la educación obligatoria. Y respecto a la identidad de género, observamos, como había comentado, que es importante en todos los niveles, por supuesto que sí, pero las mujeres en particular, la educación básica y media, que es la que recibe mayor proporción de, es muy importante, ¿no?, o estar de acuerdo en que es muy importante, las mujeres trans, los hombres trans responden en mayor proporción que los hombres cis respecto a la importancia de la incorporación de los derechos humanos en el nivel obligatorio. Respecto a la capacitación y jueces funcionarios del Poder Judicial, ¿no?, se observa una situación similar respecto al sexo asignado al nacer, ¿no?, donde las mujeres indican en mayor proporción la importancia, ¿no? Esto es una comparación entre grupos, ¿ya?
Y también aquí observamos que las disidencias en general y las mujeres también presentan una mayor proporción de importancia. Ahora, hay que dejar claro que todos, ¿no? Indican lo importante que es. ¿Qué tan importante es la incorporación de la educación en derechos humanos en la capacitación a médicos y personal de salud? Observamos que para las mujeres, ¿no? Nuevamente es mucho más importante, y los intersexuales que también aumentan, ¿no? La proporción de respecto a la importancia. Y creemos que esto también tiene una relación con los hombres trans, quienes presentan el 100% considera que es muy importante la incorporación de la educación en derechos humanos a la formación de médicos y personal de salud. Y esto tiene relación, ¿no? Que especialmente para las mujeres y los hombres trans, eh, su relación con el sistema de salud a partir de la consulta, las, cómo las discriminaciones se vienen en el ámbito privado de la consulta. Hay mucha investigación, está el Observatorio de Violencia Ginecobstétrica, que tiene un análisis muy interesante de esto para profundizar. Ahora, cuando queremos ver cuál es la importancia, ¿no? Que se le da a la formación en derechos humanos en carabineros, policía de investigaciones, ¿no? Y fuerzas armadas, al igual que gendarmería, observamos, ¿no? Que la gran mayoría considera que es fundamental para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas en Chile que estas organizaciones del Estado cuenten con formación en derechos humanos. Y además preguntamos, ¿no? Respecto a si esta educación debe ser impartida por el Instituto Nacional de Derechos Humanos o bien certificada por este, considerándonos la importancia de la claridad, objetividad y relación, ¿no? Con los estándares internacionales de la formación que se le entrega a las policías y a las Fuerzas Armadas. Por supuesto que en el imaginario la vulneración a los derechos humanos y por tanto tiene relación con las manifestaciones públicas y nuestra historia, ¿no? De violencia política respecto a la dictadura cívico-militar. Por tanto, por supuesto que es ampliamente compartido que garantizar el respeto de los derechos humanos en las personas en Chile tiene relación con la formación de policía y fuerzas armadas. Ahora bien, aquí observamos, ¿no? Que hay un aumento, ¿no? En el incremento de la importancia de, respecto a nuestra encuesta del año 2020, el 2021 se observa que se considera aún más importante que las Fuerzas Armadas y las policías cuenten con formación en derechos humanos. Y podemos ver también que a medida que aumenta la edad, ¿no? Es más importante. Ahora, en este caso, siempre las personas entre 20 y 24 años son quienes en mayor proporción están totalmente de acuerdo, ¿no? En que la formación en derechos humanos a carabineros, PDI, Gendarmería y Fuerza Armada es fundamental para garantizar el respeto de nuestros derechos en el territorio. También aquí podemos observar, ¿no? Cómo ha aumentado la proporción de personas respecto a la encuesta 2020 que consideran, ¿no? Que la educación o la formación en derechos humanos para estas organizaciones del Estado encargadas de hacer cumplir la ley o que tienen el monopolio de la violencia física o que tienen relación con la seguridad de las fronteras o de la seguridad exterior, ¿no? Como las Fuerzas Armadas, deben tener una educación o formación en derechos humanos certificada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por lo que encontramos lamentable que todavía el, 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 el presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos está en cuestionamiento, ¿no? Pasar así. Y aquí nuevamente también la certificación, ¿no? Del Instituto Nacional de Derechos Humanos, esta formación, están totalmente de acuerdo las personas entre 20 y 24 años.
en mayor proporción que en el resto. Ignacio, Aquí estoy. Eh, un segundo. Ya, en cuanto a manifestación pública, bueno, primero decir que las juventudes encuestadas señalan que sí son parte de las movilizaciones en Chile. Principalmente esto bueno, lo pudimos separar entre rango de hombres y mujeres. Eh, y hasta podemos ver que hay una gran participación en general de las juventudes en distintos ámbitos, sobre todo marchan por diversas razones principalmente. Detectamos también, gracias a la encuesta, que la mayor participación se da en grupos etarios más altos, o sea, estudiantes universitarios, personas que ya están fuera, o sea, sobre los 22, 23 años, participan mayormente de movilizaciones. Eh, También se les pudo consultar en torno a las acciones que ocupa Carabineros, que ocupan las fuerzas especiales para disolver las manifestaciones, siendo las principales el uso de bombas lacrimógenas, el uso de carros lanzaguas y en tercer lugar la fuerza física para disolver las manifestaciones. Señalan que nunca o casi nunca se ha experimentado el llamado a viva voz o el diálogo con las dirigentes o dirigentes que son parte de las movilizaciones por parte de las policías como estrategia para disolver estas manifestaciones. Eh, Como ya les señalaba, esto está diferenciado tanto por edad como por sexo de las y los encuestados y bueno, pudimos identificar algunos de los problemas y demandas que se han manifestado y que tienen relación. Ignacio, ¿Sí? ¿Me escuchan? se quedó como, ¿Aló? se cortó un momento el audio. No sé si ahora se escucha bien. Ahora sí se escucha bien. Quedamos en la parte de advertencia a viva voz. Cuando estaba. Bueno, en el fondo que el mecanismo que más se utiliza es la represión frente al diálogo. Esto se ocupa rara vez y lo manifiestan las juventudes que participaron de la encuesta. Y bueno, por último, podemos ver que hay una relación en cuanto a las manifestaciones en las que participan los jóvenes, tanto en torno a la revuelta social de octubre de 2019, demandas educacionales y por sobre todo el movimiento feminista ahí como eje de las acciones en las que más participaron. Adelante, Moni. no se escucha. A ver, ¿Aló? ¿Se escucha? ahí sí, ahí sí. Voy a apagar Bueno, el video para que tengas menos sí, adelante con lo siguiente, o problemas. si no puedo. Bueno, y puedo continuar con la presentación. Como les comentaba, en cuanto a la participación en manifestaciones públicas de las juventudes que vimos, un 79,3% dice que fue parte de alguna manifestación pública en el año 2020, o en el último año a partir de cuando se realizó la encuesta, eh, siendo las principales causas la revuelta social asociada a las manifestaciones producto del estallido en 2019, las temáticas educacionales y el feminismo. Pero en sí también se da el fenómeno de que la participación es por más de una causa y eso también refleja parte del descontento social que como jóvenes han manifestado en Chile. Bueno, también podemos ver que algunas de las otras manifestaciones más relevantes para los jóvenes han sido manifestaciones en torno al 8M, principalmente para mujeres, la propia injusticia social y el descontento que hoy se vive en el país, los derechos LGBT y el medio ambiente como principales razones. En cuanto a la división por sexo, principalmente las mujeres señalan participar en un 76,7%,
los hombres en un 84,8%, y las personas de intersexo que declaran participan en un 66,7%. En cuanto a la identificación de género, bueno, acá vemos que principalmente, o sea, vemos que la menor participación se da en las mujeres trans en un 33,3%, siendo principalmente hombres y hombres trans quienes más participan. Bueno, y las personas no binarias también señalan que tienen una alta participación. Hay un fenómeno interesante, y es que, como les señalaba inicialmente, el rango etario que más participa de las manifestaciones son aquellas personas que están sobre los 20 hasta los 29 años. Hay una pérdida de participación en manifestaciones públicas por parte de jóvenes entre 15 a 19 años, que da cuenta también un poco del cambio generacional en torno a las movilizaciones y a todo el proceso que se ha vivido, bueno, desde la revuelta social. En cuanto a la experiencia, ¿con qué frecuencia con qué frecuencia para disolver las manifestaciones las fuerzas policiales en Chile han utilizado diferentes mecanismos? Como también les contaba, el diálogo con dirigentes y la advertencia a viva voz ha sido el mecanismo que menos se ha utilizado. Así lo relatan las juventudes que participaron de la encuesta. El diálogo con dirigentes alcanza un 54,9%, la advertencia a viva voz un 33,1%, en torno a que nunca lo han visto como mecanismo por parte de fuerzas policiales y carabineros, frente a una manifestación clara en torno al uso del carro lanzaagua, las bombas lacrimógenas y el uso de la fuerza física por parte de carabineros. Vemos también una variación en torno a lo que fue la encuesta del año 2020 sobre el uso de escopetas disuasivas, que los jóvenes reconocen que se utiliza en menor medida. Esto también quizás se puede relacionar a las políticas y al propio daño que generaron este tipo de armamento a la hora de disolver la manifestación pública, y que, claro, van un poco en desuso por parte de fuerzas policiales, pero aún así siguen siendo parte de los instrumentos que más se utilizan. En cuanto a la división por sexo, sobre el uso de la viva voz por parte de las policías, las mujeres son quienes más señalan que este instrumento no se usó nunca frente a los hombres. Ahí también hay una visión más crítica en torno al cómo reaccionan las fuerzas policiales y carabineros frente a los resultados de los hombres, que está un poco más parejo entre el nunca y casi nunca, con un 24,9% y un 28%. Si lo dividimos por identificación de género, nuevamente la voz más crítica las tienen las mujeres y las mujeres trans, en torno a que este mecanismo no se ocupa nunca o casi nunca por parte de las policías, y tiene una mayor variación en cuanto a lo que señalan los hombres, y también, bueno, los hombres trans y las personas no binarias. Quiere decir que las personas no binarias también tienen porcentajes bastante similares a lo que señalan las personas identificadas como femenino o como mujer trans, mucho más cercano a ellas que a lo que señalan las personas identificadas como masculino o como hombre trans. En cuanto al uso de carro lanzaaguas, aquí es mucho más claro, casi todos los géneros señalan que es el mecanismo que principalmente se utiliza, las mujeres en un 72,1%, o sea, en mujeres trans y femeninas, y en cuanto a masculino un 63,5% y hombres trans un 77,8%. Las personas no binarias también señalan este mecanismo como altamente usado. Por rango etario, también el ojo más crítico está puesto en las personas de mayor edad. Acá podemos ver también una relación que finalmente han sido quienes también participan más de la manifestación pública. Relacionándolo con lo que vimos en cuanto a quienes salían más a manifestarse, claro, son los grupos entre los 20 y los 29 años quienes señalan esta herramienta disuasiva
como una de las más usadas. No sé si me escucho bien, escucho un poquito de rebote. Sí, en el último se fue un poco el audio, la ¿Sí? utilización del carro de las aguas en el grupo etario. Ya. Bueno, pero en el fondo eso, se reconoce por parte de la juventud el uso de herramientas, de instrumentos disuasivos que pueden ser perjudiciales frente al, al uso de la viva voz, y esto queda contrastado también en los resultados, siendo principalmente los jóvenes adultos, el rango 20 a 29 años, quienes más lo manifiestan. Decir que, como lo señalamos inicialmente, esta es la segunda parte del informe de resultados de la segunda encuesta nacional de Juventudes y Derechos Humanos del año 2021, realizada por el Observatorio Juventud y Derechos Humanos. Esto, bueno, principalmente trabajamos en Santiago, y parte de quienes elaboramos este informe son Mónica Salinero, Ignacio Escobar, Camila Molina, Paula Lara, Nicolás Muñoz y Juan Pablo Bustamante. Decir también que nos pueden encontrar en las distintas redes sociales como @juventudes y derechos humanos, o en el correo encuesta juventudesidhh@gmail.com. Agradecemos también a Manuel Cárdenas, que siempre está en ambas encuestas, en la versión 2020 y en la versión 2021, nos facilitó la herramienta para la toma de la encuesta a nivel nacional, así que también ahí un saludo a Manuel y todo nuestro agradecimiento por la colaboración que siempre ha estado disponible. Muchas gracias, Ignacio y Mónica. Ahora sí, doctora en ciencia política. Mónica Salas, coordinadora general del Observatorio de Juventud y Derechos Humanos. E Ignacio Escobar, administrador público y estudiante de Magíster de Políticas Públicas en la Universidad de Barcelona. Ahora vamos a pasar con Ángela Erpel, que es socióloga feminista, diplomada en género, política y participación, y coordinadora de programas de eje democracia y derechos humanos de la Oficina Regional para el Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll. Así que, Ángela, te doy aquí el pase para Gracias, que Camila. puedas poner durante 10 minutos. Gracias, bueno, gracias por la invitación a reflexionar sobre este tema de juventud y derechos humanos. Yo soy coordinadora del área de derechos humanos y tenemos un trabajo en el cual está muy presente el tema de la juventud y tiene que ver, y entre los varios trabajos que tenemos también, en una observación que hemos estado mirando, yo estaba viendo ahora los resultados que mostraban, que también se contextualizan mucho estos resultados con lo que fue la revuelta social. Sin embargo, después de la revuelta, viene la otra parte, porque también esto vino en conjunto para nosotros, que somos muy quemados los chilenos, que vino también con todo el tema de la crisis sanitaria. Por lo tanto, después de esto viene esta crisis importante que nos entrega un clima de mucha incertidumbre. Entonces, respecto a esto, yo también quería mencionar algunos resultados de otra encuesta que hay, que se hizo ahora este año, el 2022, que es la encuesta Jóvenes, Participación y Medios, del Centro Ciclos de la Universidad Diego Portales, con Feedback Research, que también hace una encuesta entre jóvenes y arroja unos resultados que son también de este año, que hablan de que, por ejemplo, hay un giro hacia la moderación y hacia los cambios graduales, que eso, o sea, hacia una... Se habló mucho de la radicalización de las cosas, sin embargo, después de las crisis, con un clima de mucha incertidumbre, comienzan a haber algunos cambios. Por ejemplo, acá dice que el 28% han manifestado estar interesado o algo interesado en las demandas del pueblo mapuche, cosa que nosotros pudimos también constatar con los últimos plebiscitos, que hubo una participación juvenil importante y marcó los resultados que sabemos que marcó. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vemos que en este estudio también se confirma que hay posiciones moderadas que van al alza.
así como también la confianza en instituciones del país han sufrido una baja, que más o menos lo mismo que decían ustedes a partir del estallido social del 2019, y se considera también que hay una pequeña baja en el respaldo de los jóvenes hacia la causa mapuche. Esto yo lo relevo un poco como parte de lo que hemos observado en nuestro trabajo también, que hay ahora un avance importante en Chile, pero también en Latinoamérica entera, sobre los discursos neoconservadores o lo que se llama ahora las nuevas derechas, que generalmente se han movido por internet, por redes sociales, con todo este uso de las noticias falsas también que hemos visto en las últimas elecciones, y no solamente en Chile, también sucedió en Brasil, ha sucedido en Estados Unidos. Entonces los jóvenes son quienes más utilizan estas redes sociales y por las cuales también se sensibilizan al respecto. Entonces todos estos temas de derechos humanos, que siempre han sido de interés también para la gente joven, también canalizan un poco este malestar que existe, que dio, por cierto, origen a la revuelta, que tuvo como protagonista, sin duda, a las personas jóvenes, como mostraban ustedes también. Sin embargo, posterior a la crisis, se demuestra esta moderación que también habla de que hay algunas visiones un tanto resistentes, por ejemplo, al tema de la plurinacionalidad, que fundamentalmente fue una demanda que tuvo mucha popularidad en los jóvenes y luego fue un tanto rechazada. Eso es muy importante. Yo por lo menos ahí veo la implicancia de los medios de comunicación, de las redes sociales también, cómo han contribuido a esto, y nosotros como fundación tenemos algunos trabajos sobre, por ejemplo, lo que son los discursos de odio. Los discursos de odio hablan sobre todo de algunas demandas, como por ejemplo, frente al feminismo. Ahí se mencionaban ustedes que el feminismo ha sido como muy convocante para las personas jóvenes. Sin embargo, se encuentra con este otro contrapeso de estos otros jóvenes, porque también la juventud es muy heterogénea, y esto también lo demuestra. Vemos también discursos de odio antifeministas que vienen de parte de los jóvenes. Entonces, esto también marca un desafío para bastantes juventudes, o lo que nos sucede ahora, que en el fondo cómo respondemos también hacia estos avances antiderechos, porque en el fondo, ¿de qué es lo que hablan estos discursos de odio? Hablan en contra del aborto, por ejemplo, del derecho al aborto, siendo que también es muy convocante para la juventud la demanda por el aborto. Existe este otro contradiscurso, como también con respecto a la migración, que en esta encuesta que yo les mencionaba también aparece que la juventud tiene también un discurso mucho más fuerte con respecto a la seguridad que algunas juventudes de un tiempo atrás, digamos. Además, todo esto marcado por el tema del estallido social. Así es que es interesante también ver cómo también la juventud va a rebatir estos discursos. Nosotros vimos también en el estudio que tenemos a disposición en la página, que se puede descargar, cómo, por ejemplo, la gente joven atacaba a ciertos referentes feministas, y ahí habían estudiado algunas cuentas de TikTok, de Twitter, algunas referentes feministas. En el caso de Chile estaba la Natalia Valdebenito, Alejandra Valle, por ejemplo, por nombrar algunas. En Argentina había una candidata, o sea, una chica que es diputada, que también estaba por el aborto, y se veían ahí muchos los ataques que habían desde personas jóvenes que están en estos extremos, porque si bien hay una tendencia a la moderación, las redes sociales igual la tienen tomado un poco este discurso un tanto crispado que viene de parte de los extremos. Entonces, eso también es una parte importante del discurso de derechos humanos, ver cuáles serían las estrategias también de las juventudes para
rebatir estos mensajes antiderechos que además están organizados de manera internacional. Ya sabemos que tienen financiamiento internacional, los grupos ultraconservadores se juntan entre ellos, hay gobiernos también ultraconservadores como Bolsonaro, Macri, que veamos cómo va a venir esta nueva ola. En este momento tenemos un apogeo, una ola rosa, como se le llama, que están los gobiernos progresistas, pero Latinoamérica siempre es un péndulo, que primero están los progresistas y después normalmente es probable que vuelvan las derechas, entonces ahí hay que generar una cierta estrategia. Eso lo dejo porque ya creo que me tomé los 10 minutos, pero lo dejo como también un tema más o menos abierto, como para ver cómo se reacciona también frente a esta arremetida conservadora, y cómo la juventud va a reaccionar a ello. Así que ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela, por darnos esta otra visión también de cómo arremete también este sector un poco más conservador, un poco más de la moderación que puede existir en las juventudes. Y ahora vamos a escuchar quizás otra opinión, otra visión, otra experiencia, de la mano de Joaquín Paredes Araneda, que es un joven activista y articulador por el desarrollo sostenible y estudiante de Economía del Desarrollo y Desarrollo Internacional de Bennington College y cofundador y director ejecutivo de Motu. Joaquín, te doy la palabra Sí. durante Hola, 10 hola. minutos. Bueno, primero un gustazo estar aquí con ustedes nuevamente. Voy a compartir varios espacios con Ignacio y algunos de ustedes y ha sido siempre un placer. Creo que este trabajo es muy importante. Como juventudes somos un grupo que estamos muy poco estudiados en Chile. Creo que siempre somos este grupo que se nos deja de lado. Dentro del Ministerio de Desarrollo Social, creo que la forma institucional más fácil de entenderlo. La niñez tiene una subsecretaría, están los servicios nacionales para adultos mayores, para niñez, pero las juventudes tenemos un instituto nacional que solamente tiene permiso para estudiarnos y que tiene que utilizar resquicios legales para poder ejecutar programas que sean de alto impacto para las juventudes. Entonces, como estamos en este limbo, muchas veces es difícil tener una participación influyente dentro de los procesos de toma de decisiones nacionales, y creo que desde poder liderar procesos sociales tan importantes como lo que han liderado las juventudes en las últimas décadas en Chile, en América Latina y en el mundo, institucionalmente aún estamos muy al debe respecto a participación de juventudes. Esto, primero que nada, dentro de los espacios oficiales en los que deberíamos participar, como son el Ministerio de Desarrollo Social, que es el que incumbe a nosotros, pero también en otros espacios, como los consejos de la sociedad civil, de otros organismos, donde como grupos juveniles que somos tan transversales, o sea, somos un rango etario igual diverso como todos los demás, y creo que cuando se identifica esta diversidad de personas, y que no solo somos un frente homogeneizado, es que muy... se encuentra la riqueza dentro del poder juvenil dentro de los distintos niveles. Ayer, no sé si pudieron ver, pero la Defensoría de la Niñez lanzó su informe anual que se lo entregan al presidente y a las autoridades del Poder Judicial, y creo que hay un elemento muy preocupante dentro de lo que ellos identifican, que, bueno, entendemos que Chile es un país adultocentrista, pero dentro del imaginario común de los chilenos se identifica que los chilenos están creyendo, los adultos chilenos están creyendo que los juventudes y las niñeces tienen derechos y no deberes, y que hay una creciente falta de respeto. Y este entendimiento de la forma y los niños y juventudes como sujetos de derecho a personas que tienen que tener deberes para obtener sus derechos, es muy preocupante hacia el futuro, pensando también sobre todo en la Convención de los Derechos del Niño y todos los avances que se han hecho con la Ley de Garantías, que está en proceso en Chile, y el marco que establece la Convención en este caso. ¿Por qué? Porque finalmente cuando entendemos que las niñeces y las adolescencias
son sujetos de derecho. Esto establece una base, como todos los derechos humanos, una base jurídica de protección en distintos niveles. Y desde aquí también entendemos niveles de participación y de vinculación con las distintas instituciones. Y este como mal entendimiento de las niñeces y de las juventudes y de sus derechos como un elemento que se debe activar cumpliendo deberes, que usualmente son deberes muy que solamente los adultos entienden. O sea, es como, si te sacas buenas notas, tienes derecho a ir a la escuela. Entonces, este entendimiento es muy preocupante respecto a el estado de la educación en derechos humanos, y por eso creo que el trabajo que ustedes están realizando es súper importante, porque ha existido una creciente polarización en el concepto de derechos humanos, sobre todo en América Latina y en Chile, que es lo que hemos podido entender, además de los distintos procesos, el proceso constitucional en Chile, los distintos procesos que han ocurrido en la región. Creo que es muy preocupante el tener conceptos que estén tan polarizados y politizados de una manera negativa, porque los derechos humanos entregan una base jurídica e institucional, aparte de lo que representa en específico cada uno de los artículos que están en la Declaración Universal, son un elemento que nos protegen a todos. Y creo que al menos en esta parte del mundo, donde muchas veces damos por sentados muchos de nuestros derechos fundamentales básicos, al menos los derechos civiles, es muy fácil caer en esta dicotomía y en este mal entendimiento de lo que significan los derechos humanos, y de que derechos humanos tampoco son lo mismo que todos los derechos que nos entregan otros elementos de la ley. Entonces, el cambiar la perspectiva adultocéntrica que tiene Chile requiere de una educación a todos los niveles y de solidaridad intergeneracional como punto fundamental. Y creo que hay un desafío muy grande en establecer puntos de solidaridad intergeneracional, de comunicación entre las generaciones que están faltando. O sea, entendemos que dentro de este informe que sacó la Defensoría de la Niña, es que muchos niños y adolescentes no sienten que la escuela es un lugar donde puedan opinar o participar, que existe esta educación como ente vertical, donde tenemos el profe que sabe todo y está llenando estos cerebros vacíos de conocimiento, en vez de un discurso que puede construirse dentro de el conocimiento y las perspectivas de ambos grupos, y que entendemos que sí hay conocimiento que las niñeces deben obtener, pero que también las niñeces tienen perspectivas y opiniones que deben poder compartir. Entonces, esta lucha por combatir el adultocentrismo sistémico no es una lucha contra la adultez y contra los adultos. Y creo que este concepto es algo que tenemos que construir como organizaciones que están comprometidas desde la juventud, a que no estamos peleando contra las generaciones, sino contra conceptos sistemáticos que han oprimido nuestra participación integral dentro de distintos procesos formales. Entonces, por lo mismo, creo que en Chile al menos y en América Latina como que hemos empezado a dejar de lado algunos conceptos que quizás en otras regiones del mundo están mucho más prevalentes, quizás porque los conflictos violentos han estado más presentes allá. Entendemos que del 2000 al 2010 fue esta década de la paz, donde se entregaron muchos conceptos a nivel mundial y Naciones Unidas hizo tanto esfuerzo para educar personas en esta temática, y creo que es algo que no porque ya haya pasado significa que tengamos que dejar el conocimiento detrás. Creo que los conceptos de paz están más vigentes que nunca, y entender también los procesos, por ejemplo, de paz, no solamente como la ausencia de la violencia, sino que la paz requiere de democracias justas, democracias sostenibles, de participación vinculante, y de una ciudadanía involucrada. Entonces creo que el poder entender y cambiar estos conceptos como los que nos trae la resolución 2250 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre juventudes, paz y seguridad, representan estas necesidades de vinculación que tengan que ver con estas temáticas, y cambiar un poco que lo que presenta esta resolución, esta perspectiva de las juventudes
no como ente que genera violencia o que es víctima de la violencia, sino también de las juventudes como un ente que pueden promover los procesos de paz y el diálogo entre distintos grupos. Entonces, hacer un llamado como a la colaboración y a la generación de estos espacios de conversación y desde la adultez un poco a abrirse a las opiniones de las juventudes como otro ente válido que tiene algo que compartir, y no como a un ente que se está mentoreando, y como un poco alinear esa verticalidad que quizás la diferencia de conocimiento y experiencias puede generar algunas dificultades en poder conversar, pero como organizaciones podemos actuar muy como puente dentro de estos espacios para construir conversaciones que sean mucho más nutritivas entre las distintas generaciones. Creo que hay niñeces que hoy en día están muy presentes en distintos procesos. O sea, hace una semana estaba en la COP27 en Egipto y habían grupos de niños que estaban comunicándose con los mismos conceptos complicados que todos los adultos con los que estaban sentados, y creo que genera mucha esperanza, y también, bueno, entender que cuando hay niños que entienden y que saben mucho, esto no genera que los demás no tengan una opinión válida que compartir. Creo que hay elementos transversales de crisis que tenemos que poder identificar, en que cuando trabajamos en este concepto de múltiples crisis y en este concepto de complejidad, podemos trabajar juntos y articularnos como sociedad civil en construir los puentes necesarios dentro de los procesos que quizás nos pueden entregar una manta como lo es la Agenda 2030, porque finalmente la participación vinculante de las niñeces y de las juventudes es importante por muchísimas cosas. No solo significa estar hablando en un espacio, pero sino también dar la perspectiva de un niño, un niñe, un joven que se esté viendo afectado gravemente por la crisis climática. O sea, entendemos que UNICEF estima que para 2040 de 600 millones de niñeces y juventudes van a estar viviendo en ellas con estrés hídrico grande, y de que los efectos climáticos extremos son las causas principales del desplazamiento interno. Entonces, como todas estas crisis que genera, por ejemplo, la crisis climática, afecta de la misma manera que, o quizás mucho más grave, a la juventud y a las niñeces, quienes requieren de estos espacios de conversación y de discurso intergeneracional para poder hacer sentir sus voces en el mismo nivel de prioridad en los procesos de toma de decisiones como lo serían el Senado, la Cámara de Diputados y el ente ejecutivo. Entonces, creo que esa es mi perspectiva general. Creo que existe una necesidad mucho más grande de educación en derechos humanos, sobre todo en entender muy bien este concepto, porque no es un concepto que podamos tirar al aire y que se pueda conversar como sin ningún peso, porque hay tanta literatura, hay tanta jurisdicción detrás de esto, que el entenderlo correctamente nos puede facilitar y podemos valorar la importancia que tiene nuestro día a día, porque que no tenga que activarse un proceso jurídico de violación a derechos humanos significa que la Declaración Universal y los tratados universales, los tratados internacionales están funcionando para proteger nuestros propios derechos humanos en nuestro contexto. Y creo que tenemos que estar de cierta forma agradecidos, y tenemos este deber de informarnos mucho más de la temática para poder quizás apoyar a los otros grupos que sí requieren de la protección de los siguientes tratados en derechos humanos ad hoc, como más específicos, como son la Convención Internacional de la Niñez, de migrantes, contra la discriminación racial y el gran número de etcétera. O sea, la ley internacional ha ido avanzando mucho en derechos humanos más específicos, nuevos derechos humanos como el derecho humano a un ambiente limpio, sano y libre de contaminación, que nos entrega cierta esperanza, pero muchas veces cuando los tecnicismos avanzan mucho y no hemos podido nivelar estos conceptos hacia la población en general, que quizás en Chile es lo que estamos observando desde el adultocentrismo,
nos genera esta necesidad de educación a distintos niveles. Y creo que es lo que quiero compartir. O sea, nosotros como organización hacemos distintos esfuerzos de incorporarlo en nuestros procesos, pero creo que el poder articularnos para cambiar este discurso y esta forma de operar adultocentrista es una necesidad muy grande y que va a seguir creciendo en el futuro. Muchas gracias. Creo que es lo que tenía que compartir, no sé si me pasé los 10 minutos. Muchas gracias, Joaquín, por tu participación, por tu exposición. Aquí surgieron varios elementos que antes no habíamos tocado mucho, como por ejemplo de cómo se puede combatir el adultocentrismo, también cómo eso va cambiando las relaciones que existen entre las distintas generaciones etarias, también la importancia de tener mecanismos de participación que incluyan a las juventudes en las tomas de decisiones, y también, por cierto, la relevancia que tiene la organización de la sociedad civil en poner en pauta estos temas. Así que ya, hemos tocado así bastantes puntos. También, como Ángela lo había mencionado, las nuevas posturas de la y los jóvenes posterior a la crisis, las redes sociales, el avance de estas fuerzas conservadoras, y también la manifestación pública, la experiencia con las manifestaciones públicas y la importancia de la educación en los derechos humanos en la sociedad actual. Ahora, por cosas de tiempo, y como no hay preguntas de la audiencia, del público, voy a improvisar aquí un poco, así que por cosas de tiempo, yo creo que vamos a alcanzar una pregunta y después, al fin y al cabo, un cierre de cada una de las organizaciones, ¿ya? Yo creo que lo importante y lo que nos conducía a este encuentro era principalmente responder a cuáles son los principales desafíos que se vislumbran en materia de derechos humanos desde la perspectiva de las juventudes. Y también, agregando lo que mencionaba Joaquín, qué importancia y cómo se debiese promover y generar mecanismos de participación de las juventudes respecto a que puedan participar en la legislación referente a los mismos derechos de las juventudes y en otras temáticas relacionadas a esto. Así que no sé quién quiera partir, también se pueden referir a lo que había mencionado anteriormente otra de las y los expositores, así que dejo la palabra abierta. Mónica, ¿sí? Bueno, darle las gracias a Ángela y a Joaquín por compartir con nosotros sus trabajos y también sus preocupaciones, ¿no? Y creo que aquí hay algo que nos permite hacer una vinculación y que tiene que ver, una parte de lo que decía Joaquín, que es qué es la educación en derechos humanos, cómo comprendemos estos conceptos, cómo transmitimos esto. Tiene relación, ¿no? Por supuesto, con esta idea de que la educación en los derechos humanos requiere un proceso de enseñanza-aprendizaje con los derechos humanos, es decir, practicar una ética, ¿no? En la relación con el otro, de reconocimiento de la otra persona, de su libertad y autonomía, que está en la base de sociedades más democráticas, ¿no? Es decir, es un ejercicio permanente desde la educación. Y creo que eso de alguna manera también tiene relación, ¿no? Con lo que plantea Ángela respecto a cómo podemos avanzar y retroceder tan rápidamente respecto a discursos más progresistas o discursos que aparecen unos más moderados y otros más bien como discursos que se denominan discursos de odio. Y cómo nosotros expresamos, ¿no? Finalmente, cómo ponemos sobre la mesa que el limitar las libertades, la autonomía de otras personas, constituyen, ¿no? En los discursos constituyen discursos de odio, ¿no? ¿Cómo podemos poner sobre la mesa la naturaleza de unos discursos, perdón, o unos discursos que vienen como a naturalizar, volver como del ámbito, no sé, de la naturaleza, ¿no? Esto, las diferencias que sabemos que no se construyen de esa manera, pero
qué sentido tiene, cuál es, y también de velar la intencionalidad de limitar, ¿no? De limitar la igualdad y la libertad de las personas. Cada vez que yo cuando me ha tocado en algún momento hacer clases de, de políticas públicas, y uno siempre plantea por qué es lo importante, ¿no? Por ejemplo, de la agenda de género, la agenda feminista, entonces para alcanzar la igualdad. Pero también es importante que esa agenda se construya, ¿no? Con quienes quieren aportar a la desigualdad, es decir, poner sobre la mesa también eso, ¿no? Poner sobre la mesa que se construye la agenda de género se construye tanto por aquellas que queremos avanzar, como aquellas que no quieren avanzar, y discutir por qué no se quiere avanzar, ¿no? ¿Cuál es la ganancia que hay ahí? Y respecto a la juventud, es claro, a mí me gusta, no lo sé en realidad, pero me gustaría saber si esas moderaciones y por otro lado esas formas más extremas, ¿no? Tienen relación con un género en particular. Porque lo que nosotros hemos visto es que en general esos discursos calan más en quienes tienen un lugar donde que ven de alguna manera que se pone en juicio, ¿no? Este rol que les han asignado culturalmente, ¿no? A los hombres, y no saben cómo responder ante esto, y hay como una especie de defensa, ¿no? Una defensa, entonces calan muy bien estos discursos de odio, ¿no? Contra las mujeres, ¿no? O está siempre esta idea, ¿no? Pero si ¿por qué yo voy a tener que ceder, en el fondo, frente a ceder mis derechos por otros, cuando en realidad lo que está haciendo es igualar, simplemente, no está cediendo nada? Pero también es el conflicto entre los grupos, ¿no? Que encarnan esas discriminaciones y que encarnan los privilegios. Entonces ahí también me gustaría quizás que Ángela pudiera ahondar en eso, si es que están en eso, tienen alguna visión, y cómo poder también construir, ¿no? Esta idea de la educación en derechos humanos como una forma de poner en práctica la ética de los derechos humanos. Ahí tú también, Mónica, te refieres a algo que es súper importante y que es cómo ha prevalecido también el patriarcado en esta... y se ha enquistado mucho, porque lo que tú mencionas, por ejemplo, tiene una manifestación en algunas masculinidades tóxicas que llamamos nosotros, que se contraponen mucho a lo que es educación en derechos humanos. También tenemos cómo se ha enquistado también todo el tema neoliberal dentro de la sociedad, y por eso los discursos de odio generalmente se manifiestan contra todas estas cosas que tienen que ver con las libertades. El feminismo es un caso muy emblemático. El feminismo históricamente ha sido rechazado y ridiculizado, sobre todo por colectivos que no son necesariamente conservadores, pero sí son masculinos que en el fondo ven en esto una amenaza también a esta hegemonía patriarcal que todavía permanece. A mí me da, bueno, imagínate lo que nos puede pasar a todos nosotros llevar tanto tiempo de pronto y que todavía se vean discursos de gente joven resistiéndose a estas libertades, resistiéndose al aborto. Mira, yo te digo, los colectivos abortistas con los que nosotros trabajamos y que reciben, por ejemplo, que tienen sus páginas ahí de información y de apoyo, los mensajes negativos son en un 90 y tanto % de parte de solamente hombres. Y eso es muy preocupante, porque en el fondo, ¿quiénes son los que se están interponiendo frente a estas demandas? Entonces, que son justamente personas que se encuentran, y entonces no ha cambiado nada. Nosotros decimos, claro, para nosotros es súper fácil decir, la gente mayor no está de acuerdo con esto, pero ni siquiera es por un rango etario, sino que es la amenaza frente a la pérdida de este poder patriarcal. Y ahí yo creo que la educación en derechos humanos es súper fundamental. Y lo que mencionaba Joaquín, por ejemplo, de los derechos humanos de tercera generación, que se llaman, que es como el del medio ambiente libre, el derecho también a la paz, el derecho, por ejemplo, a la
a la protección frente a las manipulaciones genéticas y todas estas cosas, como ya estos temas más nuevos, donde la juventud es muy preponderante, también vemos un componente de género importante ahí, un componente de género muy, muy fuerte, muy grueso también, donde se ve que en general los hombres siempre mantienen ahí esta hegemonía patriarcal. Ha sido súper difícil porque a pesar de que se ha avanzado mucho en términos de paridad, por ejemplo, para el tema de las tomas de decisiones y todo eso, igual hay una respuesta ahí que requiere como harta... requiere una respuesta bien grande. Por ejemplo, en los temas medioambientales, que han sido han estado muy en boga ahora, la mayoría que hay son mujeres las que están a cargo de la defensa de los territorios y de las zonas de sacrificio, por ejemplo. Hay una preponderancia de mujeres en estas luchas. Por tanto, ahí también hay un factor que hay que detectar. El factor de género en esta participación es muy fuerte y hay una resistencia ahí, que es importante en eso. Interesante el análisis que van generando. Lo tomo un poco la última parte que señala Ángela en torno a la participación. Y a propósito que también lo mencionó Joaquín y que toma relevancia también con los resultados de la encuesta, como en cómo finalmente la participación de las juventudes y los mensajes que puedan transmitir está también muy marcado por la formación que se va generando. Y ahí la educación en derechos humanos en los distintos niveles es fundamental. Creo que es una lucha que está muy al debe y que el Estado de Chile nunca se ha hecho cargo de forma efectiva. Y que finalmente lo vemos contrastado con los resultados que estamos viendo en la encuesta, donde los jóvenes piden formación desde la secundaria, donde vemos que en las universidades tenemos programas muy específicos, cursos muy específicos. A propósito, con Mónica nos conocimos gracias a eso, que Mónica fue nuestra profesora en un curso de Derechos Humanos opcional. Entonces, estamos hablando de un sistema que hoy no tiene una concepción clara en querer formar a las personas y, bueno, las universidades no quieren formar a los profesionales en derechos humanos en distintas áreas. Y claro, ¿qué resulta? Un poco lo que señala Ángela, jóvenes que no están comprometidos con sus derechos, jóvenes que terminan ejerciendo, y además hombres, que terminan ejerciendo mensajes de odio contra mujeres. Pero claro, además nos planteamos qué podemos hacer, como qué se puede hacer ante esto y claro, finalmente nos hemos enfrentado a un Estado que no genera políticas para jóvenes. Tuvimos una oportunidad, bueno, con el proceso constituyente de que personas desde los 15, o sea, desde los 16 años pudieran ser parte de las votaciones. Tuvimos la oportunidad de tener educación en derechos humanos como parte de la Carta Magna que se proponía, pero hoy tenemos un nuevo escenario donde nuestra participación como jóvenes está siendo cooptada definitivamente. Hemos quedado fuera del espacio de la manifestación pública y además también cuando nos manifestamos como jóvenes somos principalmente los más reprimidos. Y lo señalan también en la encuesta a propósito de que el uso de lacrimógena, el uso del carro lanzagua es una de las herramientas que más se utiliza para reprimir. Hemos visto esto de forma clara en las manifestaciones que como jóvenes hemos realizado, pero no hemos visto la misma métodos de uso por parte de las policías para otro tipo de manifestaciones. Entonces, vemos cómo finalmente se configura una sociedad que nos deja fuera. Y creo que ahí hay algo clave y que es necesario también el ir planteando una agenda que posicione la necesidad de avanzar en derechos como juventudes. Y ahí la organización que podamos hacer como entre distintas ONG, entre distintos grupos y distintas activistas y activistas, mujeres y hombres que sean parte de esto es clave. O sea, yo creo que en la medida que también
nos podamos articular y sacar adelante nuestras necesidades y posicionarlas frente a este Estado que, sea como sea la forma en que vayan actuando, es además, tenemos la oportunidad que estamos frente a un gobierno joven y es un momento clave para actuar. Yo creo que ahí eso es una oportunidad que no podemos perder y los resultados de la encuesta lo dicen claro, tanto Ángela y Joaquín también lo han manifestado de forma muy consciente en su participación y bueno, tenemos mucho para decir y tenemos que accionar finalmente, antes de que quedemos aún más atrás. Muchas gracias, Ignacio. Joaquín, no sé si tienes algo que agregar a todo lo que se ha mencionado. No, creo que quedó todo claro. Hacer eco a las acciones de necesidades en educación en derechos humanos y en la misma línea. Creo que lo dije 10.000 veces en mi intervención, pero los espacios vinculantes de juventudes y niñeces son cada vez más relevantes en espacios que no están brandeados en juventudes. Creo que la interseccionalidad y la participación de juventudes en otros espacios de toma de decisiones son cada vez más importantes y siempre hay un joven capaz de decir lo que se necesita. Yo quisiera, Gracias. yo quisiera Bueno, Cami, sí. decir una pequeña cosita a raíz de algo que planteó Joaquín también, y que es algo que nosotros también siempre planteamos, y es que cómo, o sea, la pregunta, o sea, si los derechos humanos son de todas y todos, todas las personas, ¿no? Y por tanto nos protegen a nosotros y a nosotras. ¿Cómo, cómo expresar, es decir, cómo compartir ese sentido de los derechos humanos en la educación en derechos humanos? Efectivamente, para que no calen estos discursos antiderechos. Es como que las personas, cómo nosotros eh, transmitimos, ¿no? En nuestros distintos espacios, cuando una persona es antiderecho, es anti sus propios derechos. Es ante su propio derecho de tener una vida digna, ante su propio derecho de estar, de vivir en un mundo libre de contaminación, ¿no? Todos los temas que hoy día además nos afectan de manera terrible, especialmente, bueno, en todos los ámbitos, obviamente de manera diferenciada, pero que tiene que ver con la interseccionalidad, pero en el fondo, cómo expresar, ¿no? Y que cuaje esto de son mis derechos, no son los derechos de otras personas, son los míos, son los de todos, ¿no? Y por tanto tengo que, no puedo estar en contra de mí misma. Yo creo que ahí hay una especie de un problema, ¿no? En cómo se articula el discurso también, y cómo está articulado los discursos de odio, ¿no? Que generan una falsa contradicción entre respecto al conflicto, ¿no? De quién es mi enemigo. Mi enemigo son los derechos humanos. No puede ser tu enemigo los derechos humanos, son tuyos, ¿no? Yo creo que hay un desafío. ¿Cómo somos capaces de transmitir eso? Y que fue una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención además, porque siempre yo les comento a mis estudiantes, ¿no? Que cada vez que nos dicen hay que salirse de los tratados de derechos humanos, nos están diciendo renunciemos a nuestros derechos humanos. Yo no quiero, yo no quiero salirme de los tratados porque no quiero renunciar a mis derechos. Y eso yo creo que es cómo transmitimos eso, ¿no? Y hay que hacer un cuestionamiento también a las institucionalidades de derechos humanos, que también hay gente muy reticente a eso, a financiarlos, a ver esta cuestión como que la gente se hace millonaria más o menos con el tema de derechos humanos, que es un discurso súper conservador también y tramposo. Entonces, en definitiva, yo creo que por ahí va el cuestionamiento y eso es lo que hay que atacar de cierta manera. Bueno, hemos llegado a acuerdo. Hemos llegado a que por lo menos la educación en derechos humanos es fundamental para poder avanzar en los desafíos que vislumbra las juventudes y también para la creación de una sociedad más democrática y de una ciudadanía activa y también el fortalecimiento de la paz. Son unos grandes acuerdos del día de hoy. También respecto a los desafíos, se mencionó mucho el feminismo, las temáticas feministas, medioambientales,
de justicia social, también ver cómo se van generando nuevos mecanismos de participación en el cual las juventudes puedan ser parte de la generación de políticas o leyes que los afecten a ellos también. No solo mirar de lejos. Y por cierto, el rol del adultocentrismo y también lo que puede pasar en un futuro con las redes sociales, si es que no ya está pasando con los discursos de odio que se pueden dar mediante redes sociales. Así que, hubiésemos seguido hablando, pero por cosas de tiempo ya tenemos que cortar. Así que muchas gracias por estar hoy día, por haber participado, también a las personas que nos están viendo, no en directo, pero igual. Muchos saludos. Así que muchas gracias, Ángela, Joaquín, Ignacio y Mónica. Y recordar, ahora justo me acordé cuando estábamos hablando de educación en derechos humanos, que hace poco la red de equipos de educación en derechos humanos, en apoyo con la Subsecretaría de Derechos Humanos, lanzaron una consulta nacional respecto a cómo poder avanzar en un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Así que está disponible para poder contestarlo porque es algo que mencionamos durante todas nuestras intervenciones. Muchas gracias, nos veremos en una próxima oportunidad. No sé si tienen algo más que decir, algo cortito, ¿no? Nos despedimos cada uno y creo brevemente. Hoy me cuelgo del último que dijo Mónica, no hay que salirse de los tratados, hay que sumarse a más tratados y ahí el Estado de Chile está al debe con las juventudes. En materia internacional hay acuerdos que nos sirven como jóvenes y hay harto que se puede hacer todavía. Agradecer también, disculpas, mil disculpas por los problemas de conexión para quienes nos querían ver en directo, pero bueno, así es la tecnología, falla críticamente y no podía ser la excepción. Así que nada, como observatorio, como parte del observatorio, junto a Cami, junto a Mónica, agradecerle a quienes revisen los resultados, vamos a subirlo también a nuestras redes sociales para que estén a disposición de quienes quieran ver en mayor detalle. Hay información que tampoco pasamos por acá y que también va a estar disponible ahí en internet, así que como observatorio siempre estamos ahí dispuestos a seguir trabajando. Gracias por la invitación, chiquillos, y ahí nos estamos viendo. Un abrazo. Chao, chao. Nos vemos, que estén bien. Chao.